habitamos el área sísmica más activa del planeta, así que debemos estar siempre preparados por lo que pueda ocurrir. Colombia fue el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Lima y trajo una numerosa delegación, entre los que destacaba la escritora Yolanda Reyes, especialista en literatura infantil. Veamos qué nos dice. La escritora colombiana Yolanda Reyes está en nuestro país para participar como integrante de la delegación de su país, invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Lima. Su dedicación a la literatura ha sido básicamente a la literatura infantil y al fomento de la cultura. ¿Qué tan difícil es crear para niños? Bueno, es tan difícil o incluso a veces mucho más que para adultos. Hay que tener el lenguaje, hay que apretarlo mucho más. A veces es casi como hacer poesía, sobre todo cuando se escribe para niños pequeños. Hay que decir mucho con una sintaxis y unas estructuras muy depuradas. Me parece que es como escribir una columna para el periódico. Yo también escribo para el periódico y es igual. ¿Cómo logras decir mucho tratando de ser muy esencial en lo que dices? Pero debe ser mucho más complicado ponerse en la cabecita de un niño para recrear sus... Sí, pero sobre todo, sí, yo creo que yo lo que pienso cuando escribo para niños es cuánto tiempo se va a quedar ahí. Tengo que cautivarlo desde el principio para que se quede. Esa es una buena medida, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le puede mantener absorto? Claro, claro. Y tener absorto al niño, repito, me ha servido para pensar cuando escribo para adultos también, en esto de la intensidad, en esto de cómo se juega el tiempo. Cómo lo cautivo desde el comienzo. Y cómo cautivar a los jóvenes en el fomento de la cultura, de la lectura, sobre todo teniendo tantos rivales como el internet y la televisión y los medios ahora que están al alcance, como las tablets, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo primero es no competir, son lenguajes distintos y son, pues yo escribo literatura, yo hago libros que hablan como de las emociones humanas, del fondo de la vida. Y yo creo que así como tenemos tiempo y necesitamos leer un montón de mensajes que tienen que ver con la relación con los demás o con el mundo y este mundo tan ruidoso, también me parece que es necesario cada vez más un tiempo para refugiarse en el fondo de nosotros mismos. Y me parece que ahí, a ese lugar un poco más silencioso, donde no hay bullicio, donde las historias tienen que ver con lo que anhelamos, con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que no decimos de dientes para afuera, ahí me parece que la literatura sigue teniendo esa resonancia. Es un mundo distinto, ¿no? Yo creo que no hay que competir, sino que hay que tratar de decir cosas que a los demás les interesen, los conmuevan. ¿Se puede en todo caso manejar a favor las tablets y todos los elementos que trae el internet? Los elementos que trae el internet son parte de la cultura de la infancia y de la adolescencia ahora. No podemos hacer nada contra ellos. Me parece que lo que hay que hacer es encontrar también otras posibilidades de contar otras cosas y de buscar otros discursos. Yo ni diría que adaptarlos, yo creo que los lenguajes, yo creo que hay muchas maneras de escribir y hay muchas maneras de leer y que todas coexisten en este mundo de la información que llamamos. Entonces, yo lo que pienso cuando escribo para jóvenes es lo mismo que piensa cualquier escritor. Hay historias que necesitan llegar al mundo, que uno necesita contar por alguna razón y trabajar en esa historia que uno necesita contar, que surge de algo que es esencial para uno, pues quizás sea la clave para que el otro, que está del otro lado, el lector la reciba también de esa manera. Yo no me he preocupado, la verdad, por adaptar el discurso para ser igual de competitiva, si cupiera esa palabra. Y lo que veo, por ejemplo, cuando trabajo con bebés, yo leo y tengo un lugar que se llama Espantapájaros, al que van niños muy pequeños a disfrutar los libros, a comérselos, a morderlos. Lo que yo he visto es que la voz humana para un bebé es mejor que cualquier voz metálica. O sea, la voz de la madre o el padre que dejan su vida en suspenso
para contarle un cuento a su hijo, esa idea del bebé que logra tener cautivo al otro en las páginas de un libro, eso no tiene igual. Cuando el bebé descubre que detrás de un libro viene la voz amada, eso, ahí no hay competencia posible. Entonces creo que también hay tiempos para leer de maneras distintas y uno de esos tiempos emocionalmente potentes es la primerísima infancia. Todo depende del lenguaje finalmente, ¿no? Todo depende del lenguaje, qué bella frase. Usted y yo que somos de este lado de la cultura y que trabajamos con palabras, pues sí, seguimos haciendo lo mismo. Qué maravilloso es decir, nosotros que trabajamos con palabras. Nosotros que trabajamos con palabras y que necesitamos escudriñar en las palabras, rezagos, rastros de la vida, pues eso lo seguiremos haciendo. Y creo que los niños también lo agradecen, los jóvenes, los adultos. Evidentemente lo agradecen y lo disfrutan sobre todo, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo que la voz para un niño, la palabra, el juego con las palabras, la fascinación con esas etiquetas simbólicas que cuentan tantas cosas sobre nosotros mismos y sobre los otros, eso es todo un descubrimiento. A nosotros quizás ya se nos olvidó, pero... ¿Qué diferencia hay entre los jóvenes y los niños colombianos con los jóvenes y niños peruanos? El acento, y más allá de eso, yo no veo tantas diferencias, son niños muy parecidos. Ahora los niños y los jóvenes comparten una gran zona global en la que todos están inmersos, ¿no? Igual hay particularidades, pero creo que los desafíos en estos países de América Latina en el fondo son los mismos, los desafíos culturales, me parece, y los desafíos educativos. Me parece que sigue habiendo una brecha muy grande en nuestros países entre unos niños y otros. Casi que yo diría que hay una brecha mayor entre los niños que tienen oportunidades culturales, sean peruanos o colombianos, y entre los que no las tienen, que la diferencia entre un peruano y un colombiano por nacionalidad. Quizás ustedes no han vivido cosas tan difíciles, aunque sí también las han vivido. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, es que ni siquiera eso, hasta en eso somos bastante hermanos. Yo me siento muy a gusto con los niños peruanos, esta vez no he ido a colegios, esta vez estoy lanzando un libro para adultos, entonces mi experiencia no ha estado cerca de los colegios, pero cuando voy siento que el lenguaje de los niños es un lenguaje bastante similar. ¿Este libro para adultos qué significa, qué trae? Este libro es una novela que se llama Qué raro que me llame Federico. Qué raro que me llame Federico. Qué raro que me llame Federico, que es un verso de García Lorca. Claro. Y es una novela sobre una madre y un hijo que van en direcciones contrarias, un hijo que viene a buscar a su madre biológica a América Latina, y es la historia de por qué esa mujer lo adopta y es la historia de él en esa búsqueda anterior a ella. Son dos voces que van como en dos direcciones distintas, se encuentran y se desencuentran. Un encuentro y un desencuentro con Federico García Lorca y la novela Qué raro que me llamen Federico, ¿no? Sí, exactamente. De Yolanda Reyes, a quien agradecemos por este encuentro con nuestros televidentes en Lima. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por la hospitalidad, por todo, por esta feria, por este espacio cultural y bueno, por los limeños que son siempre una adoración para mí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pocas veces se ha visto en Lima un clima de arrebato ante la marcha de mujeres de este sábado 13. Ni una menos, ¿por qué marchar? Algunas de las por lo menos 50.000 integrantes de este grupo nos cuentan qué están haciendo antes de la marcha. Más de 500 casos de violencia contra la mujer fueron atendidos en lo que va del año en los centros de emergencia mujer de 4 distritos de la ciudad de Trujillo. Mientras esto ocurría en la ciudad norteña y quién sabe, en otras partes del país, 2 casos más de violencia se ventilaban en los medios de comunicación. El de Cindy Arlette Contreras y el de Lady Guillén. Ambas habían denunciado a sus agresores.
Sin embargo, los fallos de los jueces fueron francamente injustos e indignantes, no solo hacia ellas, sino al resto de mujeres que, absortas ante la noticia, pegaron el grito al cielo, o mejor dicho, al Facebook. Así nació el movimiento, al parecer imparable, Ni Una Menos, que organizan una marcha nacional con vistas a ser planetaria este 13 de agosto. Primero se escribieron un pequeño grupo de mujeres, que invitaban a sus amigas. Luego, una de ellas se animó a confesar que había sido abusada de niña. Y luego otra, y otra, y otra. Todos los tipos de violencia de género asomaron con foto, nombre y apellido y con una notable valentía. Así, hasta hacer cientos de testimonios. De ahí el eslogan, tocan a una, tocan a todas. Para mí, yo lo tengo claro, que esto de las violaciones, de los tocamientos, es algo que viven muchas mujeres de muchos países y de muchas clases sociales, ¿no? No es así, porque la gente lo cree que, no, pero eso es de los barrios ahí, claro, en mi realidad no pasa nada. Y no, pues no es así. Entonces, cuando vi en la página que por fin se habla de ese tema que es súper tabú, entonces eso, dije, qué bueno, ya por fin se está sacando al aire lo que muchas mujeres están viviendo, ¿no? Y eso se tiene que saber, y esto es una emergencia. Yo creo que ha sido el estallido de muchas mujeres que hemos ocultado mucho tiempo las situaciones de violencia que hemos estado viviendo. Es Ni Una Menos, en el mejor de los casos podría ser la formación de un gran movimiento de mujeres que no va a estar callada nunca más, de muchas mujeres que va a atreverse a denunciar cualquier situación de violencia, sea estatal, así sea ciudadana, ¿no? Dentro de sus propios barrios. Ni Una Menos en realidad es una esperanza para mí, una alegría para muchísimas mujeres que han decidido tomar la batuta y decir hay que organizarnos porque no nos pueden volver a tocar a ninguna de nosotras. Hay un artículo que es el 118 del Código Penal que habla del feminicidio, que es el asesinato a mujeres por ser mujeres, ¿no? Y que toma en cuenta casos de violencia familiar, violencia de parejas, ¿no? Y hay hasta 25 años de cárcel, ¿no? Pero no hay ninguna condena en el Perú que sea sentenciada por feminicidio. La mayoría son finalmente sentenciadas por homicidio simple o tentativa, lesiones graves, como el caso de Lady Guillén, que es claramente un caso de tentativa de feminicidio, que hubo amenazas de parte del perpetrador, pero se ha considerado como lesiones graves, ¿no? Igual que en el caso de Cindy Contreras en Ayacucho, ha sido condenada por lesiones graves. En pocas horas, el grupo Ni Una Menos tenía 50.000 miembros, en su mayoría mujeres, de todo territorio, credo, partido político, ideología, etc. Increíble que desde tantos lugares desde nuestro país, en tantas regiones, se estén agrupando. Son ahorita más de 22 regiones que están organizándose, son más de 7 países que también han decidido solidarizarse frente a la situación de lo que se está viviendo aquí, ¿no? Frente a nuestras cifras tan altas, a nuestros indicadores tan altos de abusos sexuales, de acoso callejero. Casi siempre las acciones que hacemos en contra del caso específico somos pocas las que vamos, no somos las que estamos más en el movimiento. Pero esta vez eran 50.000 personas y eso nos motivó mucho, nos alegró, también nos movió algo, o sea, nos hizo darnos cuenta de que esto era un problema súper grave. En este diálogo multitudinario, las mujeres peruanas se dieron cuenta que la violencia contra la mujer, en todas sus formas, no puede tolerarse más. Desde su núcleo, la familia, la escuela, el trabajo, la sociedad y el Estado, la violencia contra la mujer debe ser erradicada. Creo que en el Perú todas hemos sido o en algún momento vamos a ser víctimas de algún tipo de violencia. La mayoría no conozco ningún espacio en el que no haya escuchado a alguna mujer contar un testimonio de violencia sexual, física, psicológica. Todas las mujeres en el Perú hemos vivido en algún momento algún episodio de violencia, alguno más fuerte que otro, alguno más visible que otro, pero entonces todas hemos sido víctimas sin darnos cuenta quizás de algún tipo de violencia. Entonces
Según las cifras también, el Perú es uno de los países en Latinoamérica con mayor denuncias de violencia sexual y de feminicidios hoy en día, ¿no? O sea, al mes hay 10 feminicidios consumados. En este año, en lo que va del año, ya hay más de 50 feminicidios. ¿Perú es un país de violadores? Sí. Tenemos la cultura de la violación en nuestro país, tenemos una cultura machista, tenemos una formación y una educación que sostiene eso, ¿no? En base a estereotipos, en base a la situación de sexismo, en base a la naturalización de la violencia. En estos momentos puede pasar una mujer, le pueden meter la mano, pueden silbarla, acosarla, decirle tantas cosas y nadie responde ante ello. Entonces yo creo que somos cómplices de esto. El país, sí, y el Perú es un país de violadores, es un país de la cultura de la violación. Imagínate, para que unos amigos abusan de una amiga de ellos, quiere decir que la ley está muy a favor de ellos, ¿no? O sea, quiere decir que no tienen miedo que pase algo. O sea, yo digo, para llegar a este punto, es que ellos piensan que no va a pasar nada. Y efectivamente, cuando lees los testimonios, no les pasa nada a esos chicos. Mujeres de todas las profesiones y oficios no dudaron en darle la mano a la otra, con lo poco o mucho que tienen. Así se pasó de las palabras a la acción. Como yo hago videos, entonces al toque pensé hay que grabar testimonios para que lo que está pasando de esa página salga a la luz afuera de la red y bueno, claro, afuera de internet, pues en las casas de las personas que no usan internet y todo eso, ¿no? Entonces, como grabar y registrar. Y también al toque, el segundo día, una chica dijo, ya, ¿quién quiere hacer parte de un video para llamar a la marcha? Entonces me apunté ahí y somos un grupo de bastante personas que estamos trabajando en esto también, ¿no? La plataforma que inicialmente fue para convocar a la marcha se ha convertido en un espacio de testimonial, donde miles de mujeres están contando sus experiencias de violencia, pero además miles de personas y mujeres, o sea, de personas están conteniendo, identificándose. Han surgido grupos de psicólogas, de abogadas que quieren apoyar, ha habido redes de contención, amistades nuevas que se están haciendo, barrios que se están organizando y mujeres que viven en la misma cuadra que se están conociendo a partir de esto. Y eso es como muy importante porque cuando hay episodios de violencia, lo que necesitas es que la gente que vive cerca tuyo, que está cerca, pueda ayudarte. En Caraballo, de donde yo estoy, estamos haciendo piquetes informativos en los mercados. Hemos tenido primero una reunión de convocatoria abierta con los vecinos más cercanos y después de esto hemos decidido... Piquetes informativos es como que nos paramos todas juntas en un mercado con pancartas, con paneles que dicen ni una menos, nos tocan a una, nos tocan a todas, no más violencia machista. Y nos paramos ahí y empezamos a informar a más personas, a más mujeres cercanas que también se atreven a acercarse o nos acercamos a ellas también. Entonces, dentro de eso hemos reconocido que muchas mujeres sí se suman a esta causa, ¿no? Con sus hijas y todo ellos y han dicho sí, vamos a ir a la siguiente reunión, vamos a estar, hay que agruparnos porque lo que tratamos de resaltar en esto y decir que es una propuesta ciudadana. En el Callao, lo primero que hicimos en nuestra primera reunión fue identificar los tipos de violencia que se dan dentro del distrito. Cabe resaltar que en cada distrito a veces es un poco diferente, ¿no? ¿Depende de qué? Depende, por ejemplo, de las situaciones que se den. Por ejemplo, en el Callao, una cosa es existe acoso callejero en las combis, en cualquier sitio, pero también existe, por lo mismo que existen penales, muchas mujeres cuando van a visitar a sus familiares, con la excusa de que tienen que revisarte, ¿no? Por el tema de que puedas traer algo indebido, cosas así, toquetean de más a las ya sean madres, hijas, hermanas que vayan a visitar a sus familiares. Entonces tenemos que identificar eso para que la ciudadana corriente de que pertenece al Callao se sienta identificada con lo que nosotros podemos manifestar, nosotros estamos exigiendo, ¿no? Porque si nosotras como que generalizamos en sí la violencia también, no, la ciudad no se va a sentir identificada y va a decir esto es una más o simplemente no, yo no vivo ese tipo de violencia. Estamos haciendo las cosas con la suficiente seriedad como para tener todos los permisos, ¿no? Y coordinar con todas las autoridades pertinentes para que la marcha sea totalmente protegida, ¿no? Para que todos podamos ir con nuestros hijos, nuestros bebés, mujeres embarazadas, personas mayores. Vamos a tratar de que todo esté
lo más seguro posible, lo más cuidado, ¿no? Y es una marcha que habla, a pesar de que lo que despierta la marcha es una gran violencia, el espíritu de la marcha y de los grupos que se están sumando es un espíritu de amor, de solidaridad, de acción conjunta, ¿no? Entonces creo que eso es algo que va a hacer que ese día sea una gran fiesta, ¿no? A todas luces, esta marcha es mucho más que eso. Muchas mujeres no volverán a ser las mismas. Por lo menos no vivirán más en silencio. El Poder Judicial debería cambiar. Las leyes, las personas, el Estado debería proteger a todos los ciudadanos y esa es una demanda legítima de las mujeres. Todo aquel que esté en contra de la violencia hacia la mujer está llamado a marchar. La vicepresidenta también se ha manifestado, Mercedes Arauz, muchos líderes políticos también se están manifestando ahora. Y es importante, ¿no? Yo creo que es importante porque se empieza a visibilizar y se empieza a tomar dentro de otras agendas políticas, más allá de la ciudadana también eso. Entonces es el punto crucial también como para empezar a aprovechar y empezar a sacar también las demandas que estaban ahí y que las hemos estado empujando tanto tiempo, pero que no habían sido tan visibles y creo que no habían sido tan potentes como ahora, ¿no? Esperamos que la convocatoria llegue a todas, que sea masiva, que salgan la mayoría de mujeres dentro del distrito, pero también queremos que esto sea sostenible, que no solo se quede en una simple marcha, que esto trascienda y que se organicen las vecinas para poder como crear pequeños talleres o charlas para erradicar la violencia en sí, porque no solamente está en visibilizarla y demandarla tal cual, sino también en erradicarla totalmente porque no queremos que se repita ningún caso más como el de Cindy Contreras o el de Guillén, que si bien es cierto han despertado, o sea, no es, ¿no? Porque son personas, son vidas, son mujeres que han sido violentadas. No queremos que ser mujer sea sinónimo de opresión o ser víctimas, ¿no? Sino de libertad, de que podamos tener las mismas oportunidades que un hombre, cualquier persona. A diferencia de otras marchas más políticas, partidarias, o digamos de determinadas causas muy justas que se han estado expresando en multitudinarias marchas, esta es una marcha en la que es difícil que alguien no esté de acuerdo con lo que se está proponiendo, ¿no? Incluso varones agresores no pueden decir que esto no está bien que se haga, ¿no? Entonces, eso garantiza que haya un consenso básico, yo creo, y por eso la gran convocatoria que tiene la marcha, ¿no? De que todos, por lo menos racionalmente, podemos estar de acuerdo en que no podemos seguir permitiendo que haya esa discriminación y esa violencia, ¿no? Y menos la cantidad de muertes, ¿no? Por feminicidio que hay en el Perú. Entonces, creo que eso es un marco tan grande, tan amplio, ¿no? Es un paraguas amplio que convoca a mucha gente distinta, de distintas opciones políticas, de distintas opciones religiosas o no religiosas. Nuestro país tiene muchos problemas. La violencia contra la mujer es uno de ellos. Y esta es una oportunidad imperdible para dialogar acerca de ello y empezar a cambiar. Marcha el 13 de agosto. Tocan a una, tocan a todos. Es el momento de las salas de arte con una nota especial a Big Bang Data en Fundación Telefónica. Big Bang Data es un proyecto que se adentra en el fenómeno de la explosión de datos en el que estamos inmersos. Todos producimos a lo largo del día, desde el teléfono celular hasta la computadora, pasando por todos los recursos que nos da la tecnología. ¿Sabías que solo en el año 2007 se produjo la misma cantidad de información que en el periodo que recorre toda la historia de la humanidad? ¿Son los datos el nuevo petróleo, una fuente de riqueza potencialmente infinita? Estas y otras preguntas se resolverán aquí en esta muestra.
Fundación Telefónica y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona traen a Lima la exposición de arte y cultura digital Big Bang Data. Muestra que explora el fenómeno de la gran data a través de prototipos tecnológicos y proyectos e instalaciones audiovisuales, bajo una perspectiva cultural, política y social. Entonces la muestra nos explica que está ocurriendo un fenómeno totalmente característico del siglo XXI, o sea, hace 15 años eso, lo que vemos en la exposición no hubiera sido posible y de que de alguna manera tampoco nos es ajeno, o sea, todo lo que vemos en la exposición nos está interpelando porque directamente nosotros somos partícipes. ¿Cómo? Porque todos llevamos un móvil en nuestro bolsillo, ¿no? Esta muestra, que cuenta con la curaduría de Olga Subirós y José Luis de Vicente, propone, a través de 19 instalaciones, un acercamiento crítico y riguroso al ámbito del Big Data. En la exposición vamos a ver un data center, que es donde se guardan nuestros datos, pero no solo los datos de nuestras llamadas de teléfono, sino también en los data centers se guarda, o sea, hay que pensar que cada aplicación que tenemos en el móvil tiene su data center. Entonces, cuando pensamos que tenemos esa memoria nuestra, ¿no?, de nuestros chats, nuestra presencia en Facebook, ¿no?, nuestras fotos, nuestro email, ¿no?, todas esas comunicaciones que tenemos personales y profesionales están circulando por una infraestructura que es Internet. Y es una infraestructura que es física, ¿no? Eso que llamamos nube en realidad es física, es pura infraestructura, son cables y que conectan y que están conectados entre ellos y que conectan diferentes data centers. Dentro de las obras que se exhibirán se encuentran mapa de cables submarinos, elaborado por el colectivo Teleography, que muestra el trazado del sistema de fibra óptica submarino que nos une a todos en una gran red. Asimismo, se podrá apreciar 24 horas in Fotos de Eric Kessels, una instalación que incluye un mar de fotografías impresas literalmente correspondientes a las imágenes subidas a Flickr en un periodo de 24 horas. Los visitantes también podrán ver la instalación Word Processor de Ingo Günther, un proyecto que presenta globos terráqueos donde se muestran datos sobre temas económicos, geográficos, sociales, históricos y tecnológicos, entre otros. Cuando hice mi primer globo sobre el tema del terrorismo, pensé, es un gran problema y todo el globo debe ser por eso rojo, porque es una amenaza. Pero me di cuenta, es solo una amenaza y no es tanto daño comparado, por ejemplo, con la guerra. Pero así que si lo pongo todo rojo, quizá más bien le estoy haciendo un favor a los terroristas, ¿no?, al generalizarlo. Así que es más fácil hacerlo así. Son dimensiones globales con las que tengo que copiar muchas veces. Hacer un balance entre lo que es malo y lo que no es tan malo. Y tratar de expresarlo en los colores de la mejor manera. Pero lo que me sorprendió más fue que la data sobre expectativa de vida pensé que iba a ser más estable, pero cada año cambia en uno por uno. Hay muchas cosas que están cambiando para bien.
Este proyecto lo empecé en el año 2011, representando durante un trimestre las interrelaciones que tenía con mi familia más cercana, mis dos hijos. Bueno, en aquel momento solo tenía un hijo, mi hijo mayor, mi madre y mi esposa, mi pareja, ¿no? A partir de una base de diagrama de dispersión con dos ejes de X y Y, ¿no? X sería en vertical el vínculo emocional con esas personas y en horizontal Y sería el vínculo intelectual, y a partir de un código de colores muy sencillo, está hecho con adhesivos de estos escolares, cuantificaba o ubicaba, mejor dicho, dentro de ese universo, de ese mapa, a estas personas, a mi hijo, a mi mujer o a mi madre, ¿no? Y si había una relación que yo sentía más emocional, estaba en un punto, que si era más intelectual, ¿no? Y luego trazaba unas líneas negras según la interacción que habíamos tenido. Me generó un código, ¿no?, de grosores, desde una llamada de teléfono hasta pasar un día juntos, ¿no? Además, como parte de la muestra, Fundación Telefónica organizará hasta el mes de noviembre diferentes conferencias para indagar las tendencias globales del Big Data, el uso que hacen las grandes corporaciones empresariales y sus aplicaciones concretas en el ámbito de la salud, el deporte, el marketing y otras disciplinas. Para más información acerca de las conferencias y talleres, puede entrar a la página espacio.fundaciontelefónica.com.pe. Ángeles del Rock es la quinta muestra individual del escultor José Carlos Vargas y se exhibe en la Galería Dédalo. Una exposición que le rinde tributo a 15 músicos fallecidos del rock que estuvieron presentes en cada momento de creación del artista. Mis esculturas son un homenaje a la vida porque si tú escuchas música en un momento triste o cuando estás atravesando un problema, te da vida. Ellos son parte de mi imaginario musical y me tomé la libertad de hacerles un homenaje. Esta exposición es mágica y está llena de rock, declaró Vargas. Los principales ambientes arquitectónicos del Museo de Arte Contemporáneo, MAC, acogen una muestra histórica y paradójica en la que Micromuseo, al fondo hay sitio, reúne todas las museotopías elaboradas como respuesta a una carencia clamorosa. Hasta hace unos años, Lima era la única capital latinoamericana que ostentaba la ausencia funcional de un museo de arte exclusivamente contemporáneo, o siquiera moderno, entre comillas. Por eso el título, Vacío Museal. Para entender el vacío museal peruano, es necesario hurgar también las museotopías construidas sobre esa falta, esa ausencia, ese abismo. A saber, son Micromuseo al fondo y sitio, concebido por Gustavo Buntix en el año de 1982. Museo Hawái, concebido por Fernando Bryce en 1999. Museo Neo Inca, concebido por Susana Torres en 1999. Limac, concebido por Sandra Gamarra en 2001. Museo Travesti del Perú, concebido por Giuseppe Campuzano en 2003. Puno Moca, concebido por César Cornejo en 2007. Museo Itinerante de Arte por la Memoria, concebido por Karen Bernedo y otros artífices en 2017. Museo Leonidas Segarra, concebido por Fernando Gutiérrez Huanchaco en 2010. Perú en Escena, Elencos Nacionales 2012-2016 es una gran exposición de escenografías, vestuarios, sonidos, iluminación y atmósferas
creadas gracias a la diversidad de recursos técnicos y escénicos aplicados para realizar espectáculos presentados por los 6 elencos del Ministerio de Cultura en el Gran Teatro Nacional. El público podrá acercarse al mundo de las artes escénicas y de los espectáculos musicales gracias a las fotografías, videos y otros materiales concebidos para destacadas producciones como las óperas La Flauta Mágica, Nabucco o Carmen, ballets como La Bella Durmiente, Alicia o El Espejo en tus ojos, y expresiones de folclore como el Retablo de Octubre, el Retablo del Carnaval y el Retablo de Candelaria, además de otras puestas en escena como el Diluvio de Noé o el Elixir de Amor. Bueno, los elencos nacionales del Estado son símbolos nacionales, ¿no? Representan lo mejor de la producción artística nacional y en ese sentido su fin, su objetivo principal es generar experiencias en las personas, generar experiencias que sean positivas, que sean duraderas, que sean de alto impacto, que con esas experiencias les genere un cambio en la vida, ¿no? En ese sentido, los elencos nacionales están dedicados a hacer producción, ¿no? Producción de actividades artísticas, de conciertos, de funciones. Y lo que hemos querido mostrar en esta exposición, como en un periodo tan corto de tiempo, desde la creación del Gran Teatro Nacional, los elencos nacionales han podido desarrollarse enormemente, con una proyección también muy grande, ¿no? El reto es justamente capitalizar estos 4 últimos años para poderlos poner al servicio de la población, del disfrute de las artes escénicas y musicales, y también trazarnos una meta de aquí hacia el futuro, que nos permite identificar cuáles son nuestros potenciales, ¿no? La Galería Lucía de la Puente acoge la muestra Héroes de Alberto Borea. En ella se aprecian espacios institucionales de los poderes del Estado alterados por la interacción de su cuerpo, entendidas por el artista como acciones de una batalla silenciosa o luchas en solitario, donde el ciudadano negocia y dialoga con la representación del Estado, su simbolismo y arquitectura. Las obras relatan gestos desenfadados de incomprensión, de desencuentro. La parodia como modo de interrogación ante la imposibilidad de cuestionar y resolver interrogantes. El crítico de arte Luis Lama dice al respecto: Alberto Borea presenta una serie de serigrafías sobre acero donde las imágenes granuladas nos remiten a símbolos del poder que han sido desacralizados con la actitud iconoclasta que lo ha caracterizado desde sus inicios. Él la emprende contra ese espacio consagrada por el mundo oficial y no se detiene ante barreras para retar esas convenciones frente a las cuales siempre se ha rebelado. En el Ligna de Miraflores se presenta Picaflor, Madre Flor de Lucy Johamovich. La artista reelabora algunas de las coordenadas simbólicas del rito de los angelitos, que cuestionan de manera positiva el modo de ver las cosas imperantes en la cultura globalizada de hoy. Es una exposición que desde el año 2010 he venido organizándola. Viajé a Piura para estar presente durante el rito de los angelitos en el pueblo de La Arena, donde un día al año las madres que han perdido sus niños pequeños preparan una miel y la ofrecen a niños de la edad de sus niños pequeños que han perdido. Es una forma de consuelo, de restituir y de continuar sintiendo la presencia de esos niños. Y eso se hace de una manera muy verdadera, muy auténtica. Entonces yo he trabajado el tema de las madres. Aquí hay una plaza de madres, senos y flores, y por otro lado los picaflores, porque antiguamente en época anterior a la conquista, los niños que se morían eran considerados picaflores,
y los picaflores se nutren del néctar de las flores, como la miel que ofrecen las madres hoy en día. En un país que, como el nuestro, mantiene altos índices de mortalidad infantil, la reelaboración del rito de los angelitos y su simbología por parte de Lucy Johamovich cobra una particular relevancia, apunta Carlos Trivelli, curador de la exposición. En el Museo de Arte de Lima continúa la exposición Moche y sus vecinos, reconstruyendo identidades. Muestra que nos remite a las relaciones que la sociedad Moche desarrollaba en la costa norte del Perú durante el primer milenio de nuestra era. Habría entablado con comunidades vecinas, principalmente de origen serrano. A través de narraciones visuales plasmadas en piezas procedentes de colecciones públicas y descubrimientos arqueológicos, se busca transmitir los discursos elaborados por los mochicas en torno a la formación de su identidad colectiva, que incluyó relaciones de conflicto y negociación con sus vecinos. Agosto, mes de ferias, en el Campo de Marte, la Feria de la Peronidad, nos pone en contacto con la producción de lo mejor del arte en madera, textiles y potajes de las diferentes regiones del país, que solo se pueden encontrar en esta feria. La característica de la feria es que nunca se inicia sin un pago a la tierra, en especial siendo el mes de la Pachamama. La señora Lidia Cortés es la artífice de esta feria que tiene más de 20 años. Takpacha, presente naka kalwatana, hichuro. Pauro Sarakata Augusto Paxina, Colque Paxi, Ucamaraki, Masuma Cori Paxi, Tira Virgen Pachamamana, Paxipa Europa, Hachamina Nakana, Corimina Colquemina, Hacha Fortunanaka Coribanco Colquebanco na, Urupan Casina Paxipan Casina Kama ofrenda hichuro, Kumaro, Wacht Asiwayama, Ucamaraki Huma, Wakaist Asiwayapjama, Ucamaraki Humaro, Masuma Convido, Masuma Pago, Wacht Aswayama, Taki, Akawakchawa Nakamataki, Lima Marcana, Perú Profundo, Pachamama, Akamasuma Botellita Mata y Chasti Humahat Inhart Aswayata, Vino Botellapstan. Ukamaraki chasti hachapach hirinaka, ukamaraki korimina, kolkimina, korisakapo, kolkisakapo, ukamaraki korikancha, kolkikancha, ukamaraki masuma hachaminanaka, humanakaru chasti loktas wayapjama, kamasuma convido pagito, katoktas wayapjitata. Es tiempo del teatro, de la música y mucho más de los laberintos en la ciudad. Doña Agnes, Frances, en un momento estoy con ustedes. No, yo soy Simon. Ellas se quedaron calmando al caballo. El pobre se llevó un buen susto cuando se salió la rueda de la carreta. El himno de Miraflores subió a escena Amistades con Derecho a Roce. Una comedia de enredos que cuenta con humor la loca historia de amor entre un pícaro pirata informático y una joven Amish. ¿Mamá? Ya voy, niña, que me estoy refrescando un poco. Hoy tenemos una fuerte radiación ultravioleta que está generando una intensa sensación térmica. Sí, y también hace mucho calor. Oh, es una maravilla la simpleza con la que describes los complejos fenómenos atmosféricos. Me encantas. Pobre de mi tía Doris, hay que ver cómo sudaba. Los Amish son un grupo etnorreligioso establecido en los estados de Indiana, Ohio y Pensilvania en Estados Unidos, que se dedican a las tareas del campo. No usan tecnología, reniegan de los autos, se transportan en carretas tiradas por caballos y ni siquiera tienen electricidad. Pero luego que nos casamos, le empezaron a venir unas convulsiones cada vez. Vengan al himna
Empezamos el día 14 de julio, vamos hasta el 21 de agosto. Es una comedia, se llama Amistades con Derecho a Roce. Yo la dirijo e integro el elenco con Aide Cáceres, Pedro Olortegui y Vera Pérez Luna. Ya llegó el primo George, está en el establo. Permítame ver la carreta yo mismo. La conozco mejor que la palma de mi mano. El Teatro de la Alianza Francesa viene presentando el Montaplatos, trampa para 2 actores y una audiencia, la cual nos cuenta la historia de 2 asesinos a sueldo, Ben y Gus, que esperan en un sótano las instrucciones para su siguiente trabajo. A través de un montaplatos, los asesinos comienzan a recibir mensajes que no pueden descifrar, haciendo que la situación se vuelva intolerable. Detrás de la premisa en la que 2 asesinos esperan instrucciones para su siguiente trabajo, el montaplatos es una crítica a la obediencia ciega, por un lado del que sirve sin pensar y por el otro de los que mandan que no resisten las dudas, interrogatorios, reflexiones y razonamientos de sus subordinados. Las últimas del programa. La convocatoria para participar en la 19ª Bienal de Cuento y 5ª Bienal de Ensayo Premio Copé 2016 cierra este viernes 12 de agosto y los trabajos serán recibidos en la sede principal de Petroperú en Lima, Avenida Enrique Canaval Moreira, 150 San Isidro, y en todas sus operaciones y plantas de venta a escala nacional hasta las 5 de la tarde de ese día. El Instituto Porras de la Universidad de San Marcos ha lanzado el concurso de artículos y ensayos sobre el pisco. Anuncian para los ganadores, primer puesto se le premiará con 400 soles, una canasta de piscos y premio sorpresa, mientras que el segundo puesto una canasta de piscos y premios sorpresas. El envío de los trabajos será a partir del 6 de agosto hasta el 4 de octubre, pero hay un pequeño inconveniente. No dicen a dónde hay que enviar los trabajos. El próximo martes 9 a las 7:30 de la noche en el Zoom de la Universidad de Lima se presentará Montaña Alta y Agua Fluida, concierto de Gu Qin, actividad artística por el 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y el Perú. El Gu Qin es un tradicional instrumento musical chino de 7 cuerdas con más de 3.000 años de historia. Tiene 3 tipos de timbres que representan el cielo, la tierra y el ser humano. El ingreso es libre. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente programa.